damos la bienvenida al audio, si es que usted lo escucha, y por supuesto también a la presentación visual que tenemos con relación al estudio 35 de la revista Atalaya. Esta va a corresponder del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2024. Recuerde que Ayudas para Comprender las Reuniones tiene como propósito como una herramienta para que usted pueda escucharla y le pueda ayudar a comentar en las reuniones. Claro está, las reuniones es lo principal y el que nos reunamos con nuestros hermanos. Así es que si le gusta el contenido de este video o del audio que tiene, puede compartirlo para que se ayude a contestar en las reuniones, o al menos tener la idea de lo que se vio en la reunión, porque hay mil circunstancias por el cual un hermano o una persona interesada no puede estar en la reunión presencialmente, que sería lo ideal. Pues muy bien, vamos a pasar entonces al estudio 35 de la revista Atalaya, del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2024. El título de este estudio de la revista Atalaya es el siguiente: ¿cómo se ayuda a los que han sido sacados de la congregación? Bueno, el texto temático es Lucas capítulo 15, versículo 7, que a la letra menciona: habrá más felicidad en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Durante este estudio 35 vamos a estar analizando por qué hay que sacar de la congregación a algunas personas y cómo los ancianos pueden ayudarlas a arrepentirse y a recuperar su amistad con Jehová. Pues bien, vamos a comenzar ahora con lo que es el párrafo 1, el cual tiene dos preguntas. Miren, los párrafos 1 y 2, en el inciso A, la pregunta A es la siguiente: ¿cómo ve Jehová a quienes cometen un pecado y no se arrepienten? Bueno, la respuesta del inciso A es la siguiente: como hombres irreverentes que convierten la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para su conducta descarada. Así es, cuando este párrafo hace referencia a hombres irreverentes, esa palabra significa personas irrespetuosas, es decir, personas que no han respetado la ley de Jehová, y como no la han respetado, entonces tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios Jehová, es decir, el que Él pueda perdonar a alguien, lo tornan en una excusa para conducta relajada. Y eso ya lo estuvimos viendo en los estudios anteriores, cuando la congregación donde este hombre había cometido este pecado, pues incluso se sentían orgullosos porque ellos pensaban que así se mostraba la misericordia de Dios, pero en realidad esto no es así. Así es que qué interesante es la respuesta, porque Jehová los ve como hombres irreverentes. Muy bien, ahora la respuesta del inciso B. ¿Qué desea Jehová? Bueno, Jehová desea que nadie sea destruido. Como vimos en los artículos anteriores, la Biblia deja muy claro que Él desea que todos lleguen al arrepentimiento. Y mire que esto depende de la persona, ya no de Jehová, porque hemos estado analizando que Jehová ha puesto todo lo necesario, e incluso en este artículo vamos a analizar eso, que Jehová ha puesto todo lo necesario para que la persona se arrepienta, pero en realidad pues queda en la persona, en que ellos hagan lo necesario para ponerse bien delante de Jehová. Muy bien, mire, vamos ahora a pasar al párrafo número 3 con el primer subtítulo: saquen a la persona malvada. Bueno, esta pregunta de este párrafo 3 tiene dos incisos. El inciso A hace referente a lo siguiente, y usted puede notar que la respuesta está en azul más clarito, azul cielo, en el sentido de que esa es la respuesta de una de las preguntas del cuadro resumen. Así es que, bueno, pues aquí ya tiene la primera respuesta de ese cuadro resumen que viene al finalizar del estudio. Mire, la pregunta en el inciso A es lo siguiente: según la Biblia, ¿qué se debe hacer cuando alguien comete un pecado grave y no se arrepiente? Bueno, la respuesta es seguir el mandato de 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, que en parte dice: saquen a la persona malvada que está entre ustedes. Dice qué interesante respuesta
Y mire, literalmente, si usted se va a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 13, eso es lo que refiere. Si usted tiene su traducción de la Biblia, puede buscarlo. Estos versículos van en relación con los capítulos anteriores que estuvimos analizando. Así es que dice al finalizar lo siguiente en el versículo 13 del capítulo 5 de 1 Corintios. Mientras que Dios juzga a los de afuera, saquen a la persona malvada que está entre ustedes. Así es que literalmente esa es la respuesta que dice la Biblia. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta de la pregunta del inciso B? Bueno, la pregunta dice así: si una persona no se arrepiente, ¿por qué podemos decir que ella misma ha elegido ser sacada de la congregación? Bueno, mire, la respuesta del inciso B es la siguiente: porque se ha negado a aceptar la ayuda que los ancianos le han ofrecido repetidas veces. Entonces el asunto ya no queda en los ancianos o en Jehová, queda en la persona que no quiere obedecer. Por eso es que se dice que en sí mismo ella solita se ha sacado de la congregación. También sus acciones demuestran que han decidido no obedecer los mandatos de Jehová. Y así es, mire, usted puede analizar junto con un servidor lo que dice la Segunda de Reyes y puede localizarlo en su Biblia. Vamos a analizar esto en el capítulo 17 y los versículos 12 a 15. Mire, mencionan lo siguiente. Mire, si usted tiene su traducción lo puede seguir, si no, bueno, pues puede seguir junto con un servidor para seguir la lectura de la misma. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 12 al 15. Servían a ídolos repugnantes, aunque Jehová les había dicho: no hagan eso. Jehová les daba advertencia a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todos los hombres de visiones. Les decía: dejen sus malos caminos y vuelvan, obedezcan mis mandamientos y mis estatutos, todo lo que está escrito en la ley que les di a sus antepasados y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no hicieron caso. Fueron igual de tercos que sus antepasados, quienes no habían mostrado fe en Jehová su Dios. Seguían rechazando sus normas, el pacto que él había hecho con sus antepasados y los recordatorios que les había dado como advertencia. No dejaron de adorar ídolos inútiles y ellos mismos se hicieron inútiles. Asimismo, así, imitaron a las naciones que los rodeaban, aunque Jehová les había dicho que no las imitaran. Miren, mis hermanos, de acuerdo a este texto que acabamos de leer, creo que es muy claro por qué es que en algún sentido ellos mismos son los que han sido sacados de la congregación. Pues por ellos mismos, porque como acabamos de leer cientos de veces, se les advirtió que no siguieran ese proceder y sin embargo lo siguieron haciendo. Así es que ya es por decisión propia lo que ellos hicieron. Vamos a pasar ahora, hermanos, a lo que es la pregunta número 4, que hace referencia a lo siguiente. Cuando se saca a una persona de la congregación, ¿por qué se hace un anuncio? Bueno, la respuesta es para que la congregación pueda seguir el mandato bíblico de dejar de relacionarse con ella y ni siquiera comer con ella. Ese principio bíblico lo hallamos en la primera carta a los Corintios, lo que es el capítulo 5, versículos 9 al 11. Así es que si usted tiene su traducción de la Biblia, lo invitamos a buscarlo o seguir la lectura de un servidor. Mire, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11, hacen referencia a lo siguiente. Les escribí en una carta que dejaran de relacionarse con personas que son sexualmente inmorales. Con eso
no quiere decir que se separaran completamente de la gente de este mundo que es sexualmente inmoral, de los codiciosos, de los extorsionadores o de los idólatras. Si así fuera, ustedes tendrían que salirse del mundo. Pero ahora les escribo que dejen de relacionarse con cualquiera que, pese a ser llamado hermano, sea sexualmente inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho o extorsionador. Ni siquiera coman con esa persona. Así es que ahí tenemos la respuesta, tenemos el texto bíblico y me parece que esto es muy claro cuando se lee en la Biblia lo que se tiene que hacer, la instrucción que se tiene que llevar a cabo. Vamos a pasar ahora, hermanos, a lo que es el párrafo número 5. Miren, la pregunta es la siguiente: ¿cómo debemos ver a quien ya no es testigo de Jehová y por qué? Bueno, la respuesta es la siguiente: no lo vemos como un caso perdido, sino como una oveja que se ha perdido y que puede volver al rebaño. No olvidemos que en algún momento se le dedicó, en este caso la persona, se dedicó su vida a Jehová. Así es que efectivamente nosotros no los vemos como casos perdidos. Sin embargo, mientras no tengan esa actitud de arrepentimiento, pues va a ser muy complicado que puedan estar dentro de la congregación. La verdad es que la congregación la componen seres humanos imperfectos, pero hacer las cosas de manera voluntaria y no arrepentirse por eso que se hace, pues es la diferencia entre alguien que está en la congregación y alguien que no debe de estar. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que es el segundo subtítulo, que tiene este nombre. Mire, ¿cómo ayudan los ancianos a las personas que han sido sacadas de la congregación? Bueno, ahora ya estamos en el punto en el que la persona no se arrepiente, no muestra símbolos de que se haya sentido mal por hacer esta situación, y entonces continúa haciendo este asunto. Bueno, pues tiene que ser removida de la congregación, tiene que ser sacada. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya no se les puede brindar ninguna ayuda? Por supuesto que no. Mire lo que dice la pregunta del párrafo 6. ¿Qué pasos dan los ancianos para ayudar a alguien que ha sido sacado de la congregación? Bueno, la respuesta es muy clara. Le explicarán los pasos que debe dar para volver. Fíjese, le van a explicar los pasos que debe dar para volver, pero no es lo único que van a hacer. También van a hacer otros dos situaciones para que él regrese. También le dirán que le gustaría volver a reunirse con ella unos pocos meses después para ver si ha cambiado de actitud. Si dice que sí, la invitarán con cariño a arrepentirse y regresar. Fíjese qué interesante. Entonces se le van a decir los pasos que debe de dar para regresar. Después le vamos a decir si le gustaría volver a reunirse con ella para ver el cambio de actitud. Y en el inciso C es: y si en ese momento no ha cambiado de actitud, bueno, aún así los ancianos en el futuro seguirán haciendo esfuerzos de manera periódica para reunirse con ella. Es decir, aquí ya si la persona no muestra una actitud adecuada con relación a lo que ha hecho, eso no significa que no podamos hacer alguna cosa. Efectivamente, por los errores con los que hemos sido concebidos, pues tenemos muchas situaciones en el mundo actual en el que vivimos. Por supuesto que esto puede hacer que uno se descuide y cambie nuestro punto de vista, y eso nos traiga una consecuencia errónea, pero no significa que la persona ya se haya descargado. Al contrario, si se siguen estos tres puntos de que la persona puede regresar a la reunión, de que se van a reunir unos meses después para ver si ya cambió de actitud, y si en ese momento no es así, pues en el futuro pensar que la persona puede hacer cambios. La realidad es que en un momento alguien puede pensar algo y después ya no. Así es que esperemos que en esos momentos
nuestros hermanos alcancen el arrepentimiento y puedan regresar con nosotros a la congregación. Mire, vamos a pasar ahora a lo que es el párrafo número 7 y la pregunta hace referencia a lo siguiente. ¿Cómo imitan los ancianos la compasión de Jehová al tratar a las personas que han sido sacadas de la congregación? Bueno, por supuesto, no nos cruzamos de brazos, ¿verdad? Hasta esperar a que vuelvan por ellos mismos, pues en ocasiones es hasta por cuestión de pena. Pero la situación es no cruzarse de brazos, sino más bien se da el primer paso para tratar de ayudarlos incluso antes de que muestren cualquier signo de arrepentimiento. Y esos pasos pues ya los vimos en el párrafo anterior, de hecho. Ahora bien, los ancianos desean de corazón que la persona se arrepienta y vuelva a la organización. Y no le hace difícil dar ese paso. Eso es algo muy importante, hermanos. No hacerles difícil dar ese paso. Porque si nosotros estamos buscando cualquier excusa para que así sea, se va a seguir estando de esa manera. Y la realidad es que Jeremías capítulo 3 versículos 12 y 13 hacen referencia a esto que es muy importante. Mire, vamos a localizar, le invito a que pueda buscar en su Biblia al profeta Jeremías y ahí vaya a lo que es el capítulo 3, los versículos 12 y 13 y mire cómo menciona esta parte de la escritura. Dice el 12: ve y anuncia estas palabras al norte. Vuelve, oh rebelde Israel, afirma Jehová, no los miraré con ira, porque soy leal, afirma Jehová, no estaré resentido para siempre. Solo reconoce tu culpa, porque te has rebelado contra Jehová tu Dios. Estuviste repartiendo tus favores a extraños debajo de todos los árboles frondosos, pero mi voz ustedes no la quisieron obedecer, afirma Jehová. Entonces, qué importante es este punto, en donde de acuerdo a lo que acabamos de leer, pues Jehová desea que la persona se arrepienta. Así es que tratamos de imitar esta bondad como Jehová la tuvo en su momento, así ahora con los hermanos que han sido sacados de la congregación. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a lo que es el párrafo número 8. El párrafo número 8 dice la siguiente pregunta, mire, así es como refiere. ¿Cómo nos ayuda la parábola del hijo perdido a comprender mejor la compasión de Jehová? Pues qué interesante texto bíblico, mire. Busque en su traducción precisamente esta palabra, uno de los evangelios, el evangelio de Lucas, el capítulo 15 y el versículo 7, mire. Antes de dar la respuesta, busque esto. Si usted ya lo tiene y si no, escuche lo que un servidor va a leer de esta parte de la Biblia. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Les digo que, de la misma manera, habrá más felicidad en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Así es que la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Tan pronto como su padre alcanzó a verlo, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. De igual manera, los ancianos sienten algo parecido por las ovejas que se han perdido y se esfuerzan por ayudarlas a volver a casa. Es como la Biblia lo dice, hay más felicidad en el cielo, y nota el punto, y también en la tierra. Muy interesante este asunto porque precisamente nosotros nos sentimos contentos por todos aquellos hermanos que han sido sacados y que han regresado a la congregación de Jehová. Vamos a pasar ahora, hermanos, a lo que es la respuesta del párrafo número 9. ¿Qué cariñosa invitación les hace Jehová a quienes han cometido un pecado grave?
Bueno, de acuerdo a lo que menciona este párrafo 9, la respuesta sería la siguiente. Jehová no le da la espalda a esas personas, sino que quiere que regresen. En Oseas capítulo 14, versículo 4, leemos cómo ve Jehová a quienes se arrepienten. Dice lo siguiente: sanaré su infidelidad, los amaré por voluntad propia, porque mi furia se ha alejado. Así es que efectivamente Jehová lo que dice es que los va a perdonar, los va a amar, y nota el punto, lo dice que es por voluntad propia. Así es que pues tenemos aquí cómo es que Jehová nos da precisamente la forma en que Él tiene de pensar para cuando una persona quiere arrepentirse. Vamos a pasar ahora, hermanos, a lo que es la pregunta de los párrafos 10 y 11. ¿Cómo tratan de ayudar los ancianos a las personas a las que se sacó de la congregación en el pasado? Mire, tenemos las siguientes respuestas y son estos puntos. Escúchelos, y quien lo está viendo de forma visual en el video, porque tenemos dos videos, la forma en la que solamente se escucha y por supuesto la forma en donde se ven las respuestas. Mire, estas serían las respuestas. Número 1. ¿Cómo tratan de ayudar los ancianos a las personas a las que se les sacó de la congregación en el pasado? Primero, tratan de localizarlas y visitar a todas las personas sacadas de la congregación. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Número 2. Se ofrecerán a orar con ellas y las animarán con cariño a regresar a la congregación. 3. Pueden decidir que algún hermano o hermana le dé clases de la Biblia, incluso aunque todavía no haya sido readmitido. Número 4. Esforzándose por buscar y ayudar a tantas personas como les sea posible a saber si desean volver. Las puertas están abiertas. Así es. Y como número 5, y si alguien está arrepentido y abandona el pecado, pues ¿qué cree? Se le puede readmitir sin demora. Como ya hemos estado aprendiendo, pues el arrepentimiento la persona lo puede tener incluso en las primeras reuniones que se tienen con la persona. Pero si esto no fuera posible, bueno, pues pocos meses después se puede hablar con ella y ella ya pudo haber hecho los cambios necesarios para que regrese a la organización de Jehová. Muy bien, qué interesante es este párrafo número 11. Ahora mire, vamos a pasar al párrafo número 12 y la pregunta sería la siguiente. El inciso A. ¿En qué situaciones deben tener los ancianos una precaución especial? Bueno, aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta estas situaciones especiales. Vamos a darle respuesta a esta pregunta. En el caso del inciso A, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, si fue culpable de abuso de menores, si cometió apostasía o si tramó poner fin a un matrimonio. En ese sentido, efectivamente se tiene que tener cuidado porque son situaciones especiales. Si, repetimos, si fue culpable de abuso de menores, si cometió apostasía o si tramó poner fin a un matrimonio. Ahora bien, dice la pregunta del inciso B. ¿Por qué no debemos afirmar que quienes cometen ciertos tipos de pecados nunca podrán recibir la misericordia de Jehová? Bueno, debemos comprender, que es la respuesta, que Jehová aceptará de nuevo
en su pueblo a cualquier persona, y note el punto, que se arrepienta de corazón y deje de cometer pecados graves. Así es, efectivamente, eso es lo que dice la nota. Si usted se va a la nota que viene en este párrafo número 12, hace referencia a lo siguiente. Mire, escúchelo o véalo en su revista o en la presentación que le estamos mostrando. Ahí refiere lo siguiente. La nota refiere que solo Jehová y Jesús pueden juzgar a quienes han cometido un pecado que nunca será perdonado. Solamente Jehová es quien puede hacerlo. Y eso es lo que dice la nota. Así es que si Jehová son los únicos y Jesús que pueden juzgar a quien han cometido un pecado, el cual es imperdonable, pues hermanos, nosotros quiénes somos para pensar de forma contraria. Usted puede analizar en su casita con más detenimiento las referencias que tiene la nota en cuanto a los textos bíblicos. Marcos capítulo 3, versículo 29. Y por supuesto, el libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27. Así es que aquí tenemos precisamente esta respuesta. Ahora bien, vamos a lo siguiente en el caso del subtítulo 3. Mire, el subtítulo 3 hace referencia a lo siguiente. ¿Qué puede hacer la congregación? Bueno, la pregunta de este párrafo número 13 de este subtítulo es la siguiente. ¿Cómo tratamos a quienes se censura, pero cómo tratamos a quienes se sacan de la congregación? Bueno, la respuesta es muy sencilla. A quienes se censura, podemos seguir relacionándonos con él porque sabemos que se ha arrepentido y ha dejado de cometer el pecado. Pero en el caso de a quien se saca, dejamos de relacionarnos con él y ni siquiera comemos con él, como es que ya hemos visto en los párrafos anteriores. Ahora bien, mire, vamos a lo que es la pregunta de este párrafo 14 y hace referencia a lo siguiente. Recuerde, está en azul cielo porque es ahora la respuesta del párrafo de resumen, del cuadro de resumen de la pregunta número 2. Ok, la respuesta de este párrafo 14 es la siguiente. La pregunta, ¿qué debe decidir cada cristiano basándonos o basándose en su conciencia educada por la Biblia respecto a las personas que han sido sacadas de la congregación? Bueno, la respuesta es la siguiente. Se puede decidir si invitarán a alguien que fue sacado de la congregación, quizás un familiar o alguien que solía ser un amigo cercano, a una reunión de congregación. Puede que algunos se sientan cómodos saludando a la persona o dándoles la bienvenida. Ahora bien, lo que no haríamos sería tener una conversación larga o socializar con ella. Y mire, precisamente esto es lo que se ve en la imagen con relación a este estudio. Ahí podemos notar cómo quizás un amigo, un familiar, le habla a alguien que ha sido sacado de la congregación, le está invitando a ir a la congregación y si usted se da cuenta, esta misma persona que lo invitó ahora le da la bienvenida brevemente con relación a la invitación que le hizo de ir a la reunión. Se ve que la persona pues está arrepentida porque si no hubiera ido o no hubiera accedido a la invitación. Y ahora ya que va, se le da un breve saludo y ahora se puede beneficiar de la información. Como dice claramente el epígrafe, cada cristiano puede utilizar su conciencia educada por la Biblia para decidir si invitará a una reunión a alguien a quien se sacó de la congregación o si le dará la bienvenida con un saludo breve cuando asista a una reunión. Bueno, pues interesante el punto que ahora se tiene con relación a las personas que han sido sacadas de la congregación. Mire qué imagen tan interesante.
Vamos a pasar ahora a lo que es el párrafo número 15. Mire, la pregunta hace referencia a lo siguiente. ¿A quiénes se refiere la segunda carta de Juan, capítulo 9, versículo 11? Vea también el recuadro, estaban hablando Juan y Pablo del mismo tipo de pecado. Y mire, es muy interesante lo que dice este recuadro para dar respuesta a la pregunta. Pero mire, si usted tiene tiempo de analizarlo, lo puede hacer, pero si no, la respuesta resumida de ese cuadro es lo siguiente. En contexto, este texto de segunda de Juan, capítulo 9, versículo 9 al 11, refiere lo siguiente. En contexto indica que estos versículos se refieren a apóstatas y a los que promueven activamente la mala conducta. Por lo tanto, como explica la nota ampliamente, Juan y Pablo no estaban hablando del mismo pecado. Por un lado, Juan estaba hablando de apóstatas y lo que promueven o los que promueven activamente el pecado. Y Pablo estaba hablando de una persona que había cometido un pecado de índole sexual, pero que, como ya vimos en el texto, pues incluso se arrepintió y llegó a estar de manera correcta ante la congregación. En el caso de Juan no es el punto, estaba hablando de personas apóstatas y de personas que estaban promoviendo ampliamente el pecado. Así es que son dos cosas totalmente diferentes y son dos situaciones precisamente distintas. Ahora mire, vamos a pasar ahora al cuarto subtítulo y el último en relación con lo siguiente. Imitemos la compasión y la misericordia de Jehová. Mire, las preguntas de estos párrafos 16 y 17 hacen referencia a lo que sigue. Esto en relación con el inciso A, la pregunta es esta. ¿Qué desea Jehová que hagan todos los pecadores? ¿Qué desea Jehová que hagan todos los pecadores? Bueno, por supuesto, quiere que los pecadores se reconcilien con Él, y eso siempre será muy interesante para ver si la persona pues tiene signos de arrepentimiento. Y así es como se ve en el libro de Ezequiel. Mire, puede buscar usted al profeta Ezequiel, el libro de Ezequiel, el capítulo 18, versículo 32. Mire, busque usted en su traducción y si no, siga junto con un servidor la lectura de este párrafo de la Biblia. 18:32 dice lo siguiente. Dice Jehová, no me causa ningún placer la muerte de nadie, afirma el Señor soberano Jehová. Así que regresen a mí y vivan. Mire qué interesante texto bíblico. Así es que Jehová lo que quiere es reconciliarse con todos los pecadores. Ahora lo que dice el inciso B, la pregunta del inciso B de los párrafos 16 y 17 es la siguiente. ¿Cómo pueden los ancianos colaborar con Jehová? Bueno, los ancianos colaboran con Jehová en ayudar a arrepentirse a quienes han cometido un pecado grave. Así es que son colaboradores. En realidad Jehová es el que da los principios bíblicos y uno lo que tiene que hacer es tomarlos en cuenta al momento de ver a la persona para ver precisamente su arrepentimiento, la persona que ha cometido un error o un pecado. Pues mire, qué interesante fue el estudio y como podemos notar, pues los ancianos pueden hacer muchas cosas todavía con relación a ayudar a alguien que ha cometido un error, que quizás en el momento no se arrepintió, pero evidentemente muchos con el paso del tiempo sí lo hacen. Y entonces es donde uno tiene que dar los pasos necesarios para poderlos ayudar a que regresen a la congregación. Mire, por último, vamos a ver el recuadro que contestaría. Bueno, en el recuadro que contestaría tenemos 3 preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Por qué es necesario sacar de la congregación a algunas personas? Bueno, ya lo leímos muy claramente, porque es un mandato y ese mandato está en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 13. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo pueden los ancianos imitar la compasión de Jehová? Bueno, no cruzándose de brazos, esperando a que vuelvan por ellos mismos. Más bien,
dando el primer paso para tratar de ayudarlos incluso antes de que muestren cualquier signo de arrepentimiento. Eso es correcto. Ahora la pregunta del párrafo 3 hace referencia a lo siguiente. ¿Qué debe decidir cada cristiano basándose en su conciencia educada por la Biblia respecto a las personas que han sido sacadas de la congregación? Mire, estuvimos analizando precisamente que si ellos quisieran invitar a alguien que fue sacado de la congregación, quizás un familiar o alguien que solía ser un amigo cercano, a una reunión de congregación, lo puede hacer. Puede que algunos se sientan cómodos saludando a la persona o dándoles la bienvenida. Y como aprendimos que se puede hacer esto de manera breve. Así es que efectivamente, hermanos, es lo que tenemos en el estudio bíblico en esta ocasión, el estudio número 35 del estudio de la revista Atalaya. Si le gustó la información que usted acaba de ver, le invitamos a que pueda invitar a otros hermanos y que se puedan beneficiar de esta información. La idea es que tengan una herramienta para que puedan comentar en las reuniones, pero por supuesto también no perderse la información, porque hay 1000 situaciones en que alguien puede hacerlo. Si le gustaría que esta información le llegue directamente a usted, puede suscribirse para que le llegue, puede suscribirse a este canal para que le llegue de manera directa la información cuando sea puesta en publicación. Pues esperemos que la información le haya ayudado a usted a entender este estudio número 35 de la revista Atalaya. Le deseamos un buen día.